Jorge, para arrancar, más allá de su visión histórica y demás, por lo actual, no nos podemos descindir del momento, estamos a pocos días o pocas horas de una elección. Se habla mucho, por ejemplo, en esta elección, una palabra que me llamó la atención, modelos de país. Una elección que está muy polarizada, se habla de distintos modelos de país antagónicos por ahí que se enfrentan. Me interesa su visión respecto a eso, a este momento, no solo coyunturalmente, sino también teniendo en cuenta por ahí su conocimiento, su experiencia, sí. Que es un hombre experimentado y que ha pasado por muchos lugares, ha conocido muchos lugares por ahí del mundo, en momentos de también fervor político, y quizás en otras décadas se hablaba más de modelo, había grandes vertientes, lo que era el marxismo, lo que era la socialdemocracia, bueno. ¿Cómo lo piensa usted o cómo ve este momento y qué ruido le hacen esas palabras? Mira, la polémica es entre dos modelos, supuestos dos modelos. Uno es el populista y el otro es el democrático. Esto es lo que escucho constantemente. Y creo que es una gran estafa. Es una gran simulación. En realidad la Argentina se alimenta de simulaciones. Fíjate que este último acuerdo que se propone con la Unión Europea, por ejemplo, es inviable, pero ellos lo saben. Nada de lo que hacemos nosotros podría ser consumido por un europeo. Nosotros le estamos dando papa transgénica a nuestros niños. Un italiano no alimentaría a sus cerdos con esa papa, y ellos lo saben. Y las galletitas tienen soja transgénica, todo, no, es inviable. Yo creo que están engañándonos, porque hay un acuerdo profundo. En realidad ellos comparten el modelo extractivo de la minería química, el modelo de la sojización y de los pools. Donde hay ganadería, hay pools de ganadería, o sea, siguen con los pools, es el mismo sistema. El desarraigo implica el desarraigo y la desolación del pueblo argentino, que es la más grave situación que estamos viviendo, porque la gente entonces es rehén de ellos, porque no tiene suelo, por eso el antiguo término español desolación. Ajá. Carece de suelo y carece de arraigo, no tiene raíces, las traslada de un lado para otro, las llevan al conurbano, están totalmente impotentes y a merced de los punteros, de los planes. Y ahí se sirven unos y otros. Yo denuncié hace mucho tiempo y realmente uno habla ante oídos cerrados, ¿no? Yo tuve información de la reunión de Cristina con Mauricio en la quinta, creo que tiene como 1 millón de hectáreas, los Murmullos, la estancia de Sigman, Hugo Sigman, que viene Hugo Sigman es el director del PLO. Él se casó con Luisa Gold, que era la hija de Testaferro, que tenía el Partido Comunista para los grandes laboratorios que había invertido la Unión Soviética aquí. Aquí en Cuba, en España triangularon. Es un enorme productor de vacunas y tiene solamente ahí donde murió Santiago Maldonado, cruzando la ruta, que eso no se menciona. Tiene 1,5 millones de hectáreas entre él y su esposa. Estuvieron en el Colón con Mauricio, me consta. Ahora, la última vez. Cuando asumió Mauricio, en esa gran celebración del Teatro Colón, después de haber sido amigo de Cristina y de Néstor. O sea, son leales al poder. Claro. Y tendieron puentes. Se supone que ahí arreglaron los límites de la confrontación. Este encuentro del cual estoy convencido que existió, y algunos amigos lo han hablado con parientes de Sigman que lo reconocieron de alguna manera, se dio antes de la detención de Milagro Salas, imagínate. Y a partir de ahí se empezó a correr la voz en los ámbitos políticos que de debido para arriba nada, que eso duró años. Como una especie de línea de corte. Claro, un acuerdo de límites de la confrontación. O sea, es puro discurso, pero no llegan, la sangre no llega al río nunca, ¿no? Y fíjate que a la familia no se la tocó, ¿no? A los chicos y a Cristina, de alguna manera el que garantiza que no le saquen los fueros es Pichetto, está segundo de Mauricio. Hay un acuerdo, lo que pasa es que es muy difícil de ver para el común de la gente y es muy siniestro, porque detrás está la deuda, el endeudamiento que nos aplasta a todos, porque es la industria de la deuda, viven de la usura, y no sabemos quién tiene el dinero.
¿Y con qué tiene que ver esto? ¿Con que para acceder al poder hay que sí o sí por ahí bajar ciertas banderas o acordar con ciertas esferas de poder que son demasiado preponderantes? Claro, la globalización, ¿no? Es la globalización. Y el hombre más rico de la Argentina era el secretario del Consejo Judío Mundial, Eduardo Elstein. Es el dueño hasta del predio de la Rural. Y fíjate que sectores supuestamente del peronismo, entre comillas, siguen hablando contra la oligarquía vacuna. La oligarquía vacuna hace años que no existe más. Los ricos de apellido vascos desaparecieron. Todo el poder del campo argentino es de apellido familias judías. Y eso se dio con la batalla, con la crisis del campo. Y hablar de esto, la verdad que me ha dejado bastante solo, ¿viste? Pero todo el mundo sabe que Néstor dio esa pelea desde los departamentos de Eduardo Elstein en Puerto Madero, porque era público. Lo que pasa es que cuando no queremos entender, porque nos asustamos ante la conspiración, ¿viste? Es como que nos han elegido para destruirnos a la Argentina, ¿no? Los mandantes internacionales, porque es increíble. Yo ayer veía las fotos en la Facultad de Filosofía, a un aula importante la designaron Aula Evita, pusieron el cartel Evita. ¿Quiénes estaban? Horacio González, María Seoane, que fue toda la vida PRT-ERP, y detrás un conjunto de chicas, todos con pañuelos verdes. Y es una trampa, ¿viste? Están constantemente destruyendo las bases de lo que fue el peronismo, que ha terminado... Esa especie de segmentación por ahí de las luchas, ¿tiene que ver con eso? ¿Cree usted también con una cosa muy de globalización y de por ahí estrategias más de esferas altas? Yo estaba leyendo lo que está pasando en Brasil. Hay que tenerlo en cuenta en Brasil, porque está muy cerca Brasil, ¿no? La diferencia es que aquí no sabemos quién es Bolsonaro. Claro. Pero Bolsonaro, dicen gente que yo respeto mucho, ¿no? En un artículo que se publicó en el diario El País. En el diario El País, gracias. Que Bolsonaro no es un loco, es un perverso, que es mucho peor. Entonces acaba de decir que era un tipo de una gran moral, un torturador público. Y tiene a todo el mundo enloquecido y ha logrado que las cuestiones de la esfera pública se instalen en el plano de lo privado, desgarrando la sociedad brasileña. Aquí ocurre algo parecido. Yo me quedé pensando, la diferencia entre kirchneristas y macristas lleva a que hay matrimonios que el marido me dice, mira, con mi mujer casi no puedo hablar porque es kirchnerista, y es terrible. Si yo realmente he roto con amigos de toda la vida porque no sé qué hacer, he dejado de hablar porque no tengo que hablar con ellos, ¿no? Y me doy cuenta que se me ha limitado mucho la red de amistades que yo tenía, se me limitó muchísimo. Por este discurso incómodo por ahí. Incómodo, pero nos acaba de pasar con un compañero con el que compartía el libro. De un día para otro decide formar. Cuando un día me dice que no, Rulli, olvídate, porque lo que pasa es que el director de, ¿cómo se llama? Miguel Ángel de Renzi me invita a una reunión para ver qué hacemos con el peronismo. Y yo aliento, invito gente, convoco para ver si reflexionamos. Le hablé a Alberto Vuela, le hablé a un montón de gente que no podían venir por uno. Bueno, cuando voy a ir a la reunión me dice, mira, parece que la reunión va a ser muy, muy importante porque ya Pajarito Grabois ha dicho que va y Virginia Sanguinetti. Y yo me quedé pensando, digo, si yo nunca los conocí, si ellos nunca se cruzaron conmigo, yo milito desde los 15 años, he estado en todas y nunca me crucé con Virginia Sanguinetti. ¿Por qué la voy a conocer ahora que el peronismo no existe? ¿Por qué voy a conocer a Pajarito Grabois? Que la última referencia que tengo de la película de Pino decía que era marxista-leninista. Si yo no sé quién es, no tengo por qué saber, entonces no fui. Hablo con este amigo, me dice, pero no te preocupes, si esto ya es obsoleto, es arcaico, esta gente no entiende nada. 3 días después firma una solicitada diciendo, unidos triunfaremos. Y yo lo entiendo, porque está todo el mundo como hojas en el viento estamos, ¿entendés? Que no sabemos qué diablo hacer. ¿Y a qué responde? ¿Una falta de tolerancia a la crítica por ahí? Y voy a decir, porque nos han desgarrado. Estamos rehenes, prisioneros de
de políticas que nos exceden. Entonces yo vengo convocando una cierta indulgencia que me cuesta tener. ¿Se entiende? Porque nos vamos a quedar solos cada uno, ¿comprendes? Porque cuando leo lo de Brasil me doy cuenta que es una política. Nunca pasó esto, de que los fenómenos políticos se instalen en la esfera privada a tal punto que te desgarran, que te rompes con tu primo, con tu hermano, con tu amigo, y no puede ser. Habría que, aunque sea 24 horas antes de estas elecciones que nos sirven para una mierda, empezar a decir basta, perdonemos a los otros, suspendamos el juicio. Me cuesta decirlo. Que eso por ahí tendría que ver más con una unión nacional o algo que tanto se habla. No, porque lo importante se define de otra manera. Yo tengo un espacio de radio en La Matanza, mirá, que es uno de los peores lugares. Y con toda mi experiencia, pues, yo me gradué Perón me mandó a China para capacitarme militarmente. Yo me gradué en la Escuela para Cadetes Extranjeros del Ejército de Liberación. ¿Y en qué se centra mi discurso para La Matanza? Y yo le digo, mira, hermano, votaste 3 veces a Menem, votaste al Frepaso, votaste a Néstor, no sé cuántas veces, votaste a Cristina, después seguro lo votaste a Mauricio porque pensaste que el plan iba a aumentar, porque yo sé, porque he hablado con gente, ellos pensaban, si con Cristina sacamos 4, 3 o 5, con Mauricio le sacamos más. No, fallaste, ¿sabes qué? No sabes votar, deja de votar, hermano, dedícate a otra cosa, no votes más. ¿Y sabes lo que puedes hacer? Plantar un frutal en tu vereda y decirle a la patrona que haga un bizcochuelo, y que cuando hace el bizcochuelo, como se hacía antes, cortás un pedazo, el cuarto, lo pones en un plato, le pones una servilletita arriba, se lo das al pibe y le decís, dáselo a la vecina y que nos comente cómo está, que nos diga si le gusta o no. Empezar a rearmar el tejido social. Esa es la revolución. Hacer el bizcochuelo y compartirlo con la vecina. Esto es más importante que votar a uno que a otro. A eso, Iván, usted decía, eso es la revolución, porque usted que militó y que estuvo también en la lucha armada y demás, a esta altura, por ahí hay una claudicación del sueño que era, al fin y al cabo, más allá de todo, por ahí cambiar un poco lo que era una desigualdad muy grande en el mundo. Y eso hoy, que por ahí está esta visión que es un poco más, no sé si pesimista, porque es alguna realidad. ¿Cómo lo piensa hoy esa lucha anterior, esas banderas? Hoy ya eso está totalmente arrasado. Hoy es imposible, claro. No solamente es imposible, que el modo en que se condujeron esas luchas nos llevaron a tantos fracasos que lo único que lograron es una intrusión masiva del peronismo. Es decir, el peronismo ya no es peronista. Por eso la agonía del peronismo. Si vos revisás, claro. O sea, es un movimiento intrusado. Como si tuvieras una casa y te lo ocuparon y vos vivís en la vereda, ¿viste? Estamos así, yo estoy en la vereda. No puedo reconocer a nadie, hablan un lenguaje que no sé, desde Leonardo Grosso, que hace un mural donde Martín Fierro se besa en la boca con el segundo, con Cruz, y eso es el peronismo, y las chicas con el pañuelo verde gritando por el aborto, es el peronismo. Y yo no tengo nada más, ya no tengo más nada que ver con eso, ¿comprendes? Y vamos a leerlo este libro para saber bien por ahí cuál es la resolución, ahora lo vamos a mostrar bien. Pero ¿tiene salvación ese peronismo? No, hay que rescatar las raíces. Y va a costar mucho. Va a costar mucho, porque esta gente es una casta parásita, va a ser muy difícil de superarla porque tiene un manejo de la población infernal. Los aparatos del Gran Buenos Aires, en el conurbano, yo vivo aterrado de lo que es, de cómo manejan la gente. ¿Usted vive ahí en La Matanza? No, vivo en Marcos Paz. Estoy cerca, pero lo que pasa es que en los 70 yo milité en La Matanza. Y nosotros enfrentamos duramente a los Montos por diferencias ideológicas, cuando ellos dejaron de ser formación especial y se convirtieron en organización política militar, que fue en el año 71. Nosotros teníamos buena relación, ahí rompimos, porque empezaron a parasitar las instituciones del peronismo. Ellos desobedecieron a Perón mucho antes de la plaza. En el 71 fue la cosa. Y ahí rompimos, y ellos se fueron a otra zona y armaron una juventud peronista paralela. A nosotros nos impresionó mucho que a poco andar ellos juntaban más gente que nosotros. No podía ser si nadie los conocía. Tuve esa duda y esa preocupación durante 40 años. Hasta que un día fui a dar una conferencia en San Pedro y después tenía que ir a Ramallo.
Y los compañeros de San Pedro me dijeron, te ponemos un remis para que te lleve, no te preocupes. Pues, bueno, me voy con el remisero, hablando de política, el tipo me dice, yo militaba en La Matanza. Ah, qué bien. ¿Y en qué grupo? Y en la Juventud Peronista. ¿Pero vos vivías en La Matanza? No. Dice, yo nunca salí de San Pedro. ¿Cómo militabas en La Matanza? Es importante lo que te digo porque Patricia Bullrich estaba en la conducción de la Juventud Peronista de la zona norte de Montoneros. Ajá. Me dice, todas las semanas se llenaba un gran ómnibus y íbamos a militar en La Matanza. Dice, todas las pintadas del cementerio judío de Tablada lo hicimos nosotros. Y yo me acuerdo de las pintadas. Y yo estaba ahí y decía, ¿cómo puede ser? Tienen más capacidad que nosotros. Era una VR montonera de 5 tipos. Claro, pero en esa época era impensable. La moral era tan estricta que nadie podía imaginar esa politiquería de mover Juventud Peronista de una zona tan lejana a otra, ¿comprendes? Es una cosa de locos. Yo te hablo de una zona, cuando vino Perón la primera vez, que vino Osatinsky al búnker que teníamos nosotros, que era una unidad básica entablada, y bueno, pidieron hablar conmigo. Bueno, el otro era el poeta, ¿cómo se llama? Gelman. No, Paco Urondo. Vinieron los dos. Y dice, mira, nosotros queremos tener una reunión política. Bueno, tuvimos una reunión política. Dice, nosotros pensamos que estamos al final y que se juega todo. Que si se lo tocan a Perón va a haber un proceso insurreccional. Está bien, nosotros compartimos. Entonces nosotros queremos pedirles a ustedes, nosotros queremos dejar vehículos con armamento que ustedes nos los pastoreen. Sí, no hay problema, ¿viste? Uno era muy solidario. Bueno, está bien, bueno. ¿En qué barrio van a dejar aquí? Le dijimos a los muchachos que los cuiden. Está bien. Dice, bueno, si no se ofenden, nosotros quisiéramos retribuirles porque nos vamos a quedar sin dinero, sin nada. Así que estamos repartiendo todo. Si ustedes nos ofenden, les mandamos un bolsito. Bueno, qué bien. Bueno, llegó el bolsito. Cuando yo lo volqué sobre una mesa, todos los pibes de La Matanza, que muchos no tenían ni cédula, ni DNI, nada, porque era un peronismo salvaje. Cuando venían a las reuniones era porque no habían choreado un almacén, porque habían choreado, es decir, mejor dicho, comprendes, porque si no, no tenían un peso ni para viajar. Cuando la pila de dinero así, no, por supuesto no la van a ver nunca más, excepto en películas, ¿no? Salimos a comprar armas con todo eso, que ya no había. En La Matanza se habían comprado hasta las escopetas, la gente. Compramos sistemas de comunicación para el regreso para Ezeiza, ¿no? En ese clima, mover Juventud Peronista, ¿comprendes? Era impensable, era una felonía. Y en eso estaba Patricia Bullrich, que ahora es ministra de Mauricio. Y Mauricio fue peronizado por Menem. O sea, la turbiedad de este proceso, sí, la intrusión de la que es inaceptable, ¿comprendes? Y no podemos criticar a Menem. Yo empecé a darle a Menem de nuevo porque me parece que es fundamental reconocer que el peronismo perdió el rumbo en la época de Menem. Enseguida salió Guillermo Moreno a decir que los trapos se lavan en casa. ¿Cómo los trapos? Yo no considero que Menem esté en mi casa, en la misma casa que Menem, no estoy. No, pero bueno, hay mucha gente que parece que sí, ¿comprendes? Y entonces, claro, todos fueron funcionarios de Menem. Y el país cambió totalmente, ¿no? Cambió y no sé cómo volverlo atrás. ¿Ese fue el último cambio de matriz por ahí? Y bueno, sobre eso se montaron después, digamos, toda la dirigencia peronista. Yo juraría que estuvo en la plaza del Perón cornudo, en la plaza del 1 de Mayo. La mayor parte de la dirigencia argentina peronista se fue de la plaza gritando contra Perón. Entonces todos tienen la cola sucia. Este es un problema. ¿Comprendes? Ahí hubo un cambio. Cuando terminó la dictadura militar, todos volvieron bajo el ala de Cafiero, entre otros. La renovación peronista mezcló a todo el mundo. La gente de Guardia de Hierro, que se había mezclado como Grosso con Macri, se había protegido con Macri en la empresa, con los montoneros que salían de la cárcel o venían del exilio.
Yo no viví esa etapa, la viví desde lejos. Yo estuve 4 años en la clínica para torturados de la Cruz Roja Sueca, porque estaba muy mal. Les debo mucho a los suecos realmente. Y me enseñaron a caminar, a pelear, a agacharme, a trabajar a la tierra. Todo lo que he hecho desde entonces se los debo en buena medida, porque cuando estuve en la cárcel, que tenía problemas, dolores, el médico de la cárcel me dijo: mire, ¿para qué voy a hacer con usted si usted a los 50 años va a estar en silla de ruedas? Me dijo eso, ¿viste? No. Y estaba convencido de que iba a estar en silla de ruedas. Tengo 80. Y te digo que puedo pelear y me animo a pelearle a cualquiera. Bueno, a mi edad. ¿Se entiende? No, sí, y hacer deportes, hasta cierto punto, ¿no? Por supuesto, no puedo correr. Pero puedo pensar. Y puedo caminar. Y se lo debo a los suecos, bueno. Pero lo que me encuentro es una conducción peronista que nadie puede confesar su pasado, o tiene un pasado muy corto, y antes no se sabe de dónde vienen, ¿no? Entonces hay que reconocer que el peronismo cambió de conducción, y cambió la línea, cambió la estrategia. Por eso por ahí tiene una crisis de liderazgo. Claro, por eso te digo, ha habido un entrismo que triunfó, se instaló. Y se tergiversó la historia para justificar estos cambios, por supuesto. Estamos luchando para sacar el nombre de algunos líderes de la Juventud Peronista que fueron borrados. O sea, se instaló la Juventud Peronista, bueno, en todas las exposiciones, es decir, es Cacho Arcadri. Cuando lo peronicé yo lo incorporé a la Juventud Peronista. Pero bueno, qué sé yo, hay momentos, es muy difícil debatir todo el periodo de cómo John William Cook plantea el voto a Frondizi en un camino que no era el que el peronismo llevaba. El peronismo llevaba un camino de todo o nada. Esperábamos el golpe militar y sumarnos. Y mientras tanto eran las bombas y eran las luchas callejeras, pero todo en función de un golpe en el que se confiaba. Bueno, él eligió un camino político que era muy inteligente, pero que nos llevó a que Frondizi estuviera en el gobierno, no cumpliera, y bueno, y cuando se desató la lucha por el frigorífico Lisandro de la Torre, que bueno, Perón ordenó avanzar con todo, y nosotros ante los primeros muertos decidimos, Juventud Peronista, un error terrible con la conducción de Juventud Peronista, tomamos un destacamento de aeronáutica. Una locura. Bueno, claro, nadie nos había preparado para eso. Claro. Entonces, cuando nos barrieron, la Juventud Peronista quedó descabezada. Y apareció una segunda línea que muy mediocre, con muchos problemas, como se diría ahora, con muchos problemitas psicológicos. Entre ellos estaba Brito Lima. Y bueno, y las consecuencias de esa actividad tan pobre fue de alguna manera la muerte de Felipe Vallese, ¿viste? Porque es decir, no había capacidad organizativa para proteger. Lo que había era una especie de lucha interna que no se sabía por qué. Era el retroceso total, ¿no? Y ahora habría que reconocer que la revolución está en su fase más recóndita, ha retrocedido totalmente. Nos quedamos sin base humana. Ha quedado muy lejos eso. Nos quedamos sin base humana, por eso yo digo, la gente tiene que aprender a ser autosuficiente, recuperar su autoestima. El problema es que vos tenés movimientos piqueteros que Mauricio no es un tonto, como creía Néstor. Ha tercerizado la pobreza. Le sacó el dinero a los intendentes del conurbano y se los da a los grupos piqueteros. El 28% es para gastos de administración. O sea, Pérsico, Grabois, el otro, los barrios de pie, ganan fortunas. ¿Comprende? Y manejan un poder inmenso. Y la gente no puede salir del asistencialismo. Y eso, la humillación que provoca que a vos te den plata sin trabajar y sin contraprestación, es terrible. Además tenés desolación y tenés desarraigo porque estás en un lugar que no conoces. Te trasladaron de Santiago del Estero, de Corrientes, a un barrio de La Matanza o de Moreno. Te alimentan con un plan. Si te portás bien y te dicen el diezmo para la organización, tenés que ir a todos los actos, cortes de calle, todos los actos, esos, y si no te sacamos el plan.
Y si te portás bien te damos 2 planes. Es de terror, pero eso durante años. ¿Qué quedó? Nada, la gente no sirve para nada. Entonces hay que decirle, mirá, cuando tengas un laburo, comprate una moladora. Eso es lo que yo hago por radio, comprate una moladora a crédito y comprate un barreno, y después cuando te quedas sin laburo pones un cartel, hago trabajos a domicilio. Hacete una huerta de radicheta en el fondo, poné un árbol en la vereda, reconciliate con los vecinos, unite en el barrio. Eso le iba a preguntar para Es el concluir ABC. este tema. Le hago una internacional para no robarle más tiempo. Y eso, entonces, para la salida, para esta agonía del peronismo, que al fin y al cabo también es una cosa social, un problema de Es la una Argentina. agonía, Entonces, una hay que agonía del volver a este tipo de raíces que son básicas: la autoestima, la fraternidad con los vecinos, la idea del trabajo. Claro. Tiene que ver con eso. Para salir, digamos, de este pantano que parece... Y claro, y recuperar al hombre argentino, tratar de recuperar algunos sectores por lo menos, y ver qué podemos hacer sin preocuparnos tanto por las elecciones, porque es imposible pelearle al andamiaje que se ha montado. Yo creo que no se le puede pelear. Yo creo que en gran medida los conurbanos de miseria, que es donde se destruye el hombre argentino, son obra del pejotismo. No es en vano, ¿eh? Yo lo viví. Yo volví de Suecia, donde nosotros vivimos y fundamos una familia. Era un pueblo semirural, ahora es parte del conurbano. Y además el PJ montó el primer y gran incinerador de la Argentina ahí, mintiendo que era una fábrica de pintura. Nosotros peleamos solos con ella y los chicos durante años. El intendente era el Patón Masprone, que ahora está con Barrio Nuevo y con La Baña. El Patón Masprone, bueno, el incinerador lo puso y iba a buscar plata al incinerador. Después pusieron ellos las cárceles. Ahora somos la ciudad de las cárceles, además. Tenemos hasta los genocidas y los corruptos, todos ahí. Es parte de eso, es un horror, ¿te entiendes? Porque le cambiaron el destino a todo un pueblo. Y el Patón y los demás han hecho lo que han querido, porque esa es una, y yo no lo soporto a nombre de, es decir, el Patón, cuando una chica iba a pedir un trabajo de maestra, cerraba la puerta y bueno, y se bajaba la bragueta así directamente, y dicen que tenía éxito, porque esta es la situación actual, ¿comprendes? Y yo di gran parte de mi vida en la cárcel y vi morir compañeros. Yo no puedo aceptar a esa gente, y esa gente es la actual dirección del peronismo. Son infinitamente corruptos, pero no tienen arreglo. Y peor, tienen una descendencia que es peor que ellos. Y tengo que escuchar los aviones que pasan gritando el nombre del heredero, que promete que Marcos Paz va a tener futuro. ¿Qué futuro va a tener con esa gente? Entonces, puede ser que en esta opción terrible de los argentinos haya que sacarse a Macri de encima como sea. No me lo pueden pedir a mí, ¿se entiende? Yo no lo puedo vivir así, porque yo vivo en el Gran Buenos Aires y es un infierno. Vivo en Moreno, zonas como Moreno, que es un pozo negro de narcos, piqueteros, la explosión de la escuela, que todo el mundo le acusa al gobierno de la provincia Vidal, pero que en realidad el consejo escolar, que tendría que haber hecho arreglos, se choreó 120 millones de pesos. Y son los maestros, la maestra esa que se automutiló en la barriga poniendo ollas que después se descubrió que habían sido, son todos delincuentes, y vos no sabés, cuando hay un puntero del PJ puede ser puntero de los narcos también a la vez, es de terror. Es un entramado muy profundo, digamos. Un entramado que yo no sabría cómo deshacer, ¿no? Entonces ante esto, bueno, yo digo, tratemos de salvar lo que podamos, más allá de las elecciones. No nos juguemos a las elecciones. Querés votar a Cristina, vota a Cristina, pero no le entregues el alma, que es el problema. Querés votar a Mauricio, vota a Mauricio, pero no le entregues el alma. No perder la visión crítica, digamos, tampoco. Claro. Tolerarla. Y decir, hago esto a regañadientes o me tapo la nariz, pero mañana sigo con los compañeros, sigo tratando de rescatar algo a ver, ¿qué podemos rescatar del peronismo? Yo propuse hace poco, hagamos una especie de consejo de guerra como hizo Perón y unamos a gente como Marcelo, como Alberto Buela, bueno, consigamos 50 y en un sindicato y los sentemos todos y escuchémonos a ver qué pasa. Intentemos, pero si no, estamos hablando, es
estamos perdiendo el tiempo hablando de rescatar el peronismo si no hacemos nada más que seguir a los corruptos, ¿entiendes? Se entiende. Habría que romper de alguna manera, escucharnos, a ver si alguno tiene una idea. Yo no la tengo, pero yo participaría en una reunión donde me gustaría escuchar a todos, a ver qué dicen. Yo ya traté de reunirme con De Renzi, con Lavaqué, pero constantemente, pero creo que sería mejor en un ámbito donde no puedan improvisar, sino que sepan que tienen que hablar para la historia, digamos, y que los demás los escuchemos y ver si podemos tener una estrategia común, ¿no? Para salir adelante. Para salir adelante. Lo último, ahora sí, brevemente, para ir en la visión más grande, llevándolo un poco a la gran visión global, y teniendo en cuenta lo que decía antes, que por ahí estamos atados a decisiones de esfera de poder que nos trascienden, digamos, incluso también al país. ¿Cómo ve al mundo hoy? Usted también recorrió tanto. La globalización por ahí está también puesta hoy un poco en cuestión. Habló antes de Suecia, sí. Por ahí la socialdemocracia o esos países nórdicos son repuestos, ya no existe más. Es porque yo estuve cuando la muerte de Olof Palme y ahí cambió todo. Olof Palme era un tipo genial, un fuera de serie total, y lo mataron. Y ahí cambió. Y el partido es muy burocrático. Lo que pasa que Olof Palme era socialdemócrata, pero había llegado a la cima por un bypass. Era de origen, la madre era aristócrata, la madre de Olof Palme, era un tipo muy especial. Y fue asesor de un ministro y se montó por arriba. Pero los que escalan son tecnócratas. Claro, no se formó en el buró, digamos. No, y el sindicato forma tecnócratas. Entonces cambió mucho Suecia. Yo lo que veo es que hay apenas algunos reductos, como pueden ser los kurdos, el zapatismo, los asamblearios de Europa, los alternativos, hay muchas cooperativas, centros comunitarios llenos. Estuvimos con Wanda en algún encuentro en España y quedamos muy, muy admirados. Pero son pequeños núcleos que están fuera del marco de la política y que sobre todo revalidan mucho el arraigo, la autoestima. Es como el zapatismo, ¿no? Es un reducto de tipos que vos decís, bueno, pero políticamente no se expanden, los tienen arrinconados, y sí, pero los kurdos dejaron de ser marxistas-leninistas, están con el municipalismo revolucionario, por ejemplo, cambió totalmente. Los kurdos tienen alianzas internacionales, barrieron al ejército islámico, pero claro, están ahí, son reductos que hay, ¿no? Por ahora no se ve ninguna salida, porque los líderes son cada vez peor. Johnson, el británico nuevo, sí. Claro, es una especie de Trump, una especie de Bolsonaro, son el otro Merkel, el de Francia, bueno. Macron es otro, dan pena. Entonces hay como... es casi natural por ahí esta crisis de la globalización. Pasa que no hay vuelta atrás tampoco a lo ya globalizado. No, y el otro problema que vos hablas del futuro, yo no sé si hay futuro. Este es otro tema, que el peronismo aquí ha olvidado el documento ecológico de Perón. No les importa nada la ecología, son depredadores. Usted hace mucho hincapié en eso. En Europa todos los líderes están hablando del cambio climático. Londres estuvo una semana paralizado por las manifestaciones reclamando políticas ambientales, porque la gente joven sobre todo dejó de viajar en avión. En Europa no se viaja más en avión. Porque saben que el 2050 no se sabe qué va a pasar en torno al 2050, ¿no? Y gente que habla con el Papa Francisco me dijo que Francisco está convencido de lo mismo. En el Vaticano, por lo menos... Hay una especie de cuenta regresiva. Claro, los procesos ya son irreversibles. El problema es que no seamos capaces ni siquiera de detener lo que viene, de tratar de detener. En Santiago del Estero hubo 60 grados de térmica. No hay un concejal, un intendente al que se le ocurra un plan de forestación. Hay que ser perverso y decirse peronistas y no plantan un árbol. Después de los 60 grados hubo inundaciones. O sea, no hay arreglo.
el único camino es la emigración. ¿La emigración a dónde? Y a La Matanza o a Moreno, para hacer clientela de los partidos, ¿viste? No, es decir, lo de Perón y lo de Yolanda Ortiz fueron anticipatorios, fue genial lo de Perón, provocó un cambio, fue leído ese documento en las Naciones Unidas, cuando se formó el área de medio ambiente de la Sociedad de las Naciones Unidas. La dirigencia peronista no lo ha leído, no le interesa, no han leído la encíclica. Yo no puedo creerlo, ¿viste? No se puede creer, y que se digan peronistas y la gente los vote porque son peronistas. Si el único legado del peronismo era el documento, mejor dicho, el legado más importante era el proyecto nacional, y parte es el documento ecológico de los pueblos del mundo. Está olvidado. Entonces no sé cómo pueden ser peronistas. Son intrusos, esto es lo que yo pienso. Por supuesto que no es fácil, ¿no? Empeño, yo estoy tratando de hacer campañas de forestación e incentivar a la gente. Por ejemplo, promovimos mucho al grupo de Necochea Frutal. Es un grupo de jóvenes que empezó a plantar frutales en las veredas y ya el municipio los ha respaldado y ahora se llama Necochea Ciudad Frutal. Plantaron 500 frutales y la gente ya los planta por propia iniciativa, ¿no? Estamos tratando de que en otras ciudades surjan grupos parecidos para reconstruir la autoestima y empezar un movimiento desde abajo, a ver qué podemos lograr y generar líderes, pero los líderes, y hay que esperar 20 años para que esos chicos se hagan cargo, ¿no? Bueno, pero para refundarse hay que volver a las bases, puede ser tan simple claro, como plantar un árbol. Me parece que ahí están también el tema de las raíces, lo que venimos... Y son chicos dispuestos a pelear. Yo te digo, mañana va a salir en Canal Metro el reportaje que me hizo Bichos de Campo, que me lo mandaron ya anticipadamente. Bueno, y yo ahí, les digo, hace 30 años, cuando llegamos con Wanda Marcos Páez, estábamos solos. La lucha ecológica la dábamos yo con una bocina que parecía un evangélico caminando por la plaza, ella con una mesita plegable recogiendo firmas, y los pibes que tenemos, 2 o 3 teníamos, que eran chiquititos así, repartiendo volantes, solos, recién llegados. Ahora la feria ecológica son 100 chicos, y el que no produce plantines vende animales, cerdos. Había un novillo el otro día, quedaron impactados los de la televisión. Uno de mis hijos, el más chico, vende ungüentos de jarilla, de marihuana, bueno, no sé, y tiene toda una clientela de mujeres sesentonas que le piden consejo, bueno, no sé, y así como él hay un montón de otros que hacen circo, que hacen yogures, venden leche fresca, o sea, sin pasteurizar, queso, panificación, lleno, no se puede creer, es una feria fantástica. Yo siempre invito gente los jueves porque es muy impactante la feria, y son todos jóvenes, ¿no? Y podés hablar con ellos y se están politizando, claro. Yo digo, bueno, ahí se esperanza un poco hasta también, disputar, claro, hasta que disputen el municipio faltan 10 años. Claro. Pero bueno, es un buen signo, ¿no? No estamos solos, y ahora han recomenzado la lucha contra el incinerador después de 25 años, que nosotros la dejamos porque ya no podíamos más. No podíamos más, ¿viste? Ahí, después, mientras nosotros estábamos en la plaza, los perros de los vecinos nos mataban todos los animales, los conejos, los gansos. Y bueno, y ya no podíamos aguantar, ¿no? Y llegó un momento en que yo estaba muy loco, y Wanda me dijo basta, y bueno, me ordenó parar, y decidimos empezar a luchar contra Monsanto. Ahí nació el GRR, el Grupo de Reflexión Rural, que lo hicimos en base a gente peronista. Ahora fueron 20 años de lucha contra el modelo de los agronegocios, y el país nos dio la espalda, la verdad. Todos los partidos nos dieron la espalda, no logramos mucho, casi nada. Fíjate, hay 58 transgénicos aprobados en la Argentina. Los últimos 18 los aprobó Mauricio. El matrimonio Kirchner debe haber aprobado unos 30. Y los otros son de la época del menemismo. 58, es una barbaridad.
no es solamente la soja, ya ni sabemos qué, porque además no te lo dicen. Es un país laboratorio en muchos sentidos. Y las toxinas y los contaminantes están por todas partes. Y bueno, yo lo hablé con Bergoglio en su momento, porque hasta Cáritas daba soja transgénica a los pobres, a los hambrientos. Lo hablé con grupos judíos, me dijeron, mira, tenemos que llenarle la panza a los pobres, no nos vengas a crear problemas. Eran judíos de izquierda. Yo dije, tendría que haber hablado con los judíos de derecha, que son principistas. Me equivoqué. El marxismo estuvo de acuerdo. Este modelo lo instaló Felipe Solá, yo estaba ahí en la secretaría, lo instaló con gente de izquierda, porque barrieron a la oligarquía vacuna. Lo que consiguieron es una oligarquía 1000 veces peor. O sea, Perón, cuando le quebró el espinazo a la oligarquía, o por lo menos lo sometió a la oligarquía vacuna de su época, todos apellidos vascos, le expropió el Parque Pereira Iraola, la familia Pereira Iraola, le expropió la estancia con el casco, 12.000 hectáreas. Eduardo Goldstein tiene 1 millón. Aquello era de juguete al lado de esto. Y estos además están en el poder, están en todas partes. Todos los hoteles internacionales son de Goldstein. Un panorama negrísimo. Un panorama negrísimo. Es un entramado complejo. Usted igual es una visión descarnada, le agradezco por la entrevista. Sí, bueno. Tiene una visión descarnada, pero creo que su vida, con todo lo que ha pasado y por todo lo que ha atravesado también, es un optimismo en sí mismo. Así que, por supuesto, nos estamos felicito también peleando. por todo eso. Estamos peleando.